Van a tener este apunte, ¿sí? Acá nosotros planteamos en el apunte hay un resumen importante sobre los tipos de representación que hay de perspectivas o axonometrías, y van a tener un poco una introducción teórica. Me interesa que veamos en particular eh, me interesa que veamos la perspectiva isométrica y la perspectiva caballera. Bien. La página que a ver si yo logro ver. Bueno, acá está, perspectiva isométrica, que son las recomendadas para dibujo técnico, son las que vamos a usar nosotros, ¿sí? Y vamos a ver algunas características de esta perspectiva. Yo les muestro esto y después voy a explicar igual algo, ¿no? No es que me voy a quedar así, ¿eh? Axonometría ortogonal, en la que el plano de la proyección forma tres ángulos iguales con los ejes, ¿sí? Esos ángulos iguales con los ejes, vale decir, son estos ángulos, si esta es la pieza, el ángulo contra la horizontal, ¿sí? Donde dice 3, ahí debería haber 30 grados, ¿sí? Y 30 grados hacia el otro lado. Fíjense que en esta perspectiva, y es importante, al cubo que muestra se le da importancia, o la misma importancia, a tres caras de la pieza, ¿sí? Esta es una de las características principales de esta perspectiva. Y la siguiente perspectiva que vamos a ver es la perspectiva caballera, y nosotros vamos a trabajar con la caballera reducida. Espero que la encuentre, esta de oblicua. Acá tienen un poco de teoría y un poco de presentación sobre perspectivas. Me interesan estas dos. La perspectiva caballera es esta. Fíjense que también muestra tres caras de la pieza, y esas tres caras, a diferencia de la otra, le da importancia a solamente una de las caras, la cara que está de frente. Las otras dos caras aportan al dibujo, pero no le da la misma importancia que a la de frente, ¿está? Es como que le da más importancia a la cara de frente. Bien, esa es y hablemos sobre estas perspectivas. A ver. Bien, en pequeño resumen, o más resumido que lo que acabamos de leer, tenemos por un lado una que es isométrica y por otro lado otra que es caballera. Y en el caso particular nuestro, la caballera que vamos a usar es caballera reducida, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Cuando hablamos de vistas en algún momento de la clase, dijimos que para generar vistas de una pieza, imaginábamos que la pieza estaba contenido dentro de un prisma rectangular imaginario. Entonces, y después proyectamos las vistas, la pieza sobre cada una de las caras para generar vistas. Bueno, un poco volviendo a esa idea, en la perspectiva isométrica y en la perspectiva caballera también va a aparecer un prisma que va a contener a la pieza, ¿sí? Es un prisma rectangular imaginario que envuelve a la pieza en su totalidad. Para el caso de la perspectiva caballera, como dijimos antes, tiene un ángulo con la horizontal de inclinación de 30 grados de este lado y 30 grados del otro. Eso, cuando hablamos del PDF, yo lo dije, no estaba escrito ahí en el PDF. 30 grados para cada lado. Y una cosa importante es que la proporción que mantiene este tipo de representación es 1, 1 en 1. ¿Qué quiere decir eso? De que si la pieza mide 10 por 10 por 10, el cubo mide 10 por 10 por 10 en el dibujo. ¿Sí? Esa es un poco la idea. La realidad es que esto respeta la misma medida que la pieza real. A diferencia de esto, y para el caso de la perspectiva caballera, en la perspectiva caballera se le da importancia a una de las vistas y no a las tres como la isométrica. Y el prisma rectangular imaginario que envuelve a la pieza tiene estas características.
En primera instancia, el ángulo ya no es 30 grados, sino que el ángulo de inclinación de la cara de la profundidad es de 45 grados, ¿sí? El ángulo se va a ir 45 grados, y la otra diferencia es que la proporción va a ser 1, 1 en 0,5. Quiere decir que si yo tengo una pieza, y voy a hacer un ejemplo por acá, tengo una pieza que es algo así, es la pieza verde esta, y la pieza verde tiene dimensiones de 10 por 10 por 10, ¿sí? Cuando yo vaya a dibujar la perspectiva isométrica, el cubo va a medir 10 por 10 por 10 y la pieza va a estar contenida acá adentro. Por lo tanto, la pieza que yo vaya a dibujar será esto verde que estoy dibujando acá. ¿Sí? Lo primero que hice fue hacer un cubo de las dimensiones y después, bueno, dibujé la pieza contenida dentro de ese cubo. ¿Sí? Esto verde que acabo de dibujar, dentro del cubo imaginario, es la pieza en perspectiva isométrica. A diferencia de eso, para la perspectiva caballera, y a mí me interesa ver un poco lo de la proporción que dice 0,5, es que una de las tres dimensiones se reduce a la mitad. Pero se reduce a la mitad en la representación, no porque la pieza se tiene que achicar, sino porque la representación le da menos importancia a una de las profundidades. Entonces, imagínense que la misma pieza representada en perspectiva caballera, en vez de medir 10 en el dibujo de profundo, va a medir 5, ¿sí? Entonces la representación va a quedar algo así. Esa es la gran diferencia. En la perspectiva caballera se le da importancia a una sola vista, o le da la misma importancia a una sola vista, y en la perspectiva isométrica se le da el mismo énfasis a dos de las vistas. Fíjense que esta es la proporción que yo digo que está al 50% de la medida real. ¿Está? Se achicó. Pero se achicó solo en la representación, no es que la pieza se tuvo que haber achicado. ¿Está? Bien. ¿Alguien, alguna consulta sobre esto? No, no. ¿No? Bueno, voy a borrar lo que dibujé y vamos a avanzar un poquito. Imaginemos ahora que yo tengo una pieza cualquiera, ¿sí? Después la semana que viene vamos a trabajar sobre piezas en perspectiva, pero imaginemos que yo tengo una pieza dibujada en perspectiva isométrica. Algo así, ¿sí? Y que tengo la misma pieza dibujada en perspectiva caballera, algo así. El hecho de hacer aristas rectas es bastante fácil, ¿sí? Porque uno, bueno, plantea el prisma y después plantea las aristas rectas, no hay mucho problema con eso. El problema está cuando hay que hacer aristas curvas. Bueno, se supone que esto que estoy haciendo a la derecha es la perspectiva caballera reducida. Y esta es la perspectiva isométrica de la misma pieza. Bien, ¿qué pasa ahora si yo les diría que la cara que está acá tiene en el medio un agujero? ¿Sí? Entonces la pieza pasaría a ser esto. ¿Están de acuerdo? Y la gran pregunta, y lo que hacemos en clase siempre es, eso que es una circunferencia, si yo hubiese dibujado una vista, acá se ve como una elipse, ¿sí? Que representa
a la circunferencia en la perspectiva. ¿Está? Esa circunferencia, perdón, esa elipse que representa la circunferencia en la perspectiva tiene una forma particular de trazado. Y si yo voy al caso de la perspectiva caballera, cuando quiero representar el agujero que tiene en esta cara, la representación será algo así, o parecida a eso. Pero ya deja de ser una elipse. Ya no es una elipse, no es, mucho menos es un óvalo, que una de las alternativas que a veces se comentan. No es un óvalo, no es una elipse, no es una curva regular, sino que acá es la unión de varias curvas que hacen a la representación de la circunferencia. Esto es una curva irregular. Las dos tienen una manera de trazarse, las dos tienen una forma particular, ¿está bien? Vamos a ver, existe para la perspectiva isométrica un método y existe, uno de los métodos que damos en clase es un método, y existe un método que damos para la perspectiva caballera. El método que damos para la perspectiva caballera es aplicable a las dos representaciones, o sea que el mismo método lo puedo usar para caballera o para isométrica. Entonces, como estamos en esta modalidad, en este cuatrimestre, la modalidad, lo que vamos a hacer va a ser explicar el método que sirve para las dos perspectivas. ¿Sí? Entonces el método que vamos a ver ahora sirve para trazar la curva o la circunferencia de las dos perspectivas. Bien, voy a borrar esto y vamos a empezar por la perspectiva caballera. Vamos a trazar una curva en la perspectiva caballera. Bien, por un lado, necesito si yo recuerdo, el cubo que da origen a la perspectiva caballera es este, ¿está bien? En la cara de frente es fácil hacer la circunferencia, porque encuentro el centro y listo, y trazo con el compás una circunferencia y ya está, porque esa cara está en el frente, está plana en el frente. Pero se complica para otras dos caras, entonces lo que vamos a hacer es el método válido para cualquiera de las dos. Voy a explicar en esta cara de acá, pero para cualquiera de las dos caras es válido. Lo primero que tengo que hacer es encontrar el centro del agujero, de la circunferencia. Y acá vuelve otra vez la importancia de la cota de centro. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito dibujar algo, imagínense que estoy pasando un dibujo a otro, necesito ubicar el centro. Siempre una circunferencia, siempre el centro. Entonces voy a dibujar ampliada esa cara. Disculpe, Sí, decime. dice ahí una que Primero, dice, centro de la circunferencia. la Igual en la pizarra de la clase no te creas que mejora mucho la letra, es más o menos la misma. Bueno, entonces, ¿qué hago? Imagínense que yo necesito que la circunferencia está en el centro de esta cara. Entonces, lo primero que tengo que hacer es marcar ese centro. ¿Sí? Voy a hacer en línea roja. Encontré el centro de la circunferencia. Esas líneas están a 45 grados, ¿no? Las que están diagonales. Bien. Imaginemos que la circunferencia es tiene un diámetro en particular. Entonces, tengo que dibujar paralelo a la línea, tanto la vertical como la que está en diagonal, una línea paralela equidistante el radio. ¿Está bien? En la de 45 es el radio, una línea acá.
¿Está bien? O sea que de acá a acá es el radio de la circunferencia. Y para abajo exactamente igual. ¿Está? Es el radio de la circunferencia. Y de forma vertical, ¿sí? Y sobre la línea de 45, voy a tener que marcar el medio radio. O sea, de acá hasta acá, a ver si me sale esto, tanto esta distancia que está alineada hacia 45 grados es un cuarto del diámetro o la mitad del radio, que es exactamente lo mismo, cualquiera de los dos. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Entonces, en ese paralelogramo verde que me quedó, que voy a pintar de color para que se note, en ese paralelogramo verde, ahí es donde tengo que dibujar, o por lo menos donde está contenida la circunferencia o la curva que representa la circunferencia. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna duda? Terminé haciendo un paralelogramo que tiene como base es el diámetro de la circunferencia y de la cota esta de la pared en diagonal es el radio de la circunferencia. ¿Está? Ese es el paralelogramo que dibujé. ¿Hasta ahí alguna consulta? Bueno, entiendo que no, porque nadie habló y tampoco escribieron en el chat. Bien, sigo. Voy a trabajar con un cuarto de cada uno de los extremos, ¿sí? O sea, voy a trabajar con la mitad, no con un cuarto. Con esta esquina primero, ¿sí? Y después con las otras 4 esquinas. O sea, voy a agarrar de los 8 medios lados que tiene, los voy a agarrar de a pares y que llegan a un vértice del paralelogramo. ¿Está bien? Entonces, lo voy a dibujar un poco más grande, el lado vertical, el medio lado vertical y el medio lado que está a 45 grados. Bien, eso es medio lado. El otro paso es dividir el segmento en n partes. Y esas n partes son arbitrarias. Yo elijo cuántas. Lo más lógico y lo más fácil es en 4 partes iguales. Entonces, el ejemplo es que ese n es igual a 4. Fíjense que lo dividí al segmento en 4. ¿Está? Y al otro segmento también lo voy a dividir en 4. ¿Sí? Divido los dos segmentos en la misma cantidad. No importa que uno sea más largo que otro. De hecho, tiene que ser así. El vertical, en este caso, es el doble de largo que está en diagonal. Después, con una línea voy a unir este inicio con la primera marca que hice en rojo. El segundo con la segunda marca. El tercero con la tercera marca. Y el cuarto con el fin del otro segmento. Entonces me va a quedar un dibujo algo así. Entonces, la línea tangente que existe a todas las curvas rectas que hice es representativa de la circunferencia en ese punto, en ese lado. Entonces voy a terminar trazando algo como esto. ¿Sí? Es la unión de todas las rectas tangentes. Cuanto mayor sea n,
mejor es la aproximación de la curva. Bien, y si lo transporto acá a la cara que había hecho el lateral, esto quedará algo así. Y si repito el método en las 4 esquinas, me va a quedar representada la circunferencia en la pared de la pieza. Bien, ese es el método de la perspectiva caballera. Ese método aplica de la misma manera a la perspectiva isométrica. El de la perspectiva isométrica lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Voy a cambiar, voy a borrar esto. Y voy a poner, si se llega a cortar, no se olviden de conectarse en la misma. Bien. Entonces, perspectiva, voy a hacer una de las caras del cubo a 30 grados. Esto es perspectiva isométrica. Fíjense que ahora el cubo tiene las mismas dimensiones porque en la perspectiva isométrica se respetaba la proporción 1, 1 en 1 y en la caballera era un poquito más delgado o realmente la mitad de la medida real. Bien, siguiendo con el mismo criterio anterior, voy a trazar una circunferencia en esto y lo primero que voy a tener que hacer es ubicar el centro y lo segundo que voy a hacer va a ser hacer un rombo que tenga de lado igual al diámetro de la circunferencia que quiero representar, ¿sí? Vamos a suponer ahora que nuestra curva o nuestro agujero no está en el centro de la cara, pero si conozco las medidas del centro, lo primero que voy a encontrar con las líneas de centro será la posición del centro de la circunferencia. ¿Está? Imagínense que está ahí, que no está en el centro de la cara. Entonces, una línea paralela a la vertical que sea la mitad del radio, perdón, la mitad del diámetro, o sea, el radio. Por lo tanto, voy a tener una línea acá y otra acá, ¿sí? Donde la separación o la equidistancia entre uno y otro serán la medida del radio. El radio acá y el radio acá. Y de la misma manera con la otra diagonal. Por lo tanto, me quedará acá. Algo así. Y eso será el radio, o perdón, el rombo que tiene del lado el largo del el diámetro de la circunferencia. ¿Sí? El valor del diámetro es el largo de ese rombo. Bueno, una vez que armé eso, vuelvo a aplicar el método. Yo voy a tratar de agrandar una de las esquinas y voy a agrandar la esquina de arriba a la derecha. ¿Sí? Voy a hacer la línea de ejes así, la otra línea de ejes algo así, y lo que está en verde lo voy a dibujar en verde como para tenerlo de referencia. ¿Sí? Agrandé esa esquina de la circunferencia. Bueno, los dos segmentos verdes los voy a dividir en partes iguales y en la misma cantidad, en este caso sí se corresponde que son partes iguales porque miden lo mismo, y los voy a volver a dividir en 4, al igual que hice en el método anterior. Y después con líneas rectas desde el inicio hasta la primera marca que hice, y voy corriendo una marca para que la curva me quede definida. ¿Sí? Esta me quedó un poquito chueca, a ver si la puedo arreglar. Algo así. ¿Sí? Y después las líneas tangentes a esta circunferencia, las tangentes a estas líneas que hice en violeta o lila, son representativas de la curva en ese lugar. Esa curva que hice marrón última se traza a mano alzada, ¿sí?
Hay otro método con el compás que lo pueden usar, pero bueno, este método aplica para los dos tipos de perspectivas y es válido. ¿Está? Repitiendo lo mismo en las cuatro esquinas, me va a quedar definido la elipse que representa a la circunferencia en la cara inclinada a 30 grados de la perspectiva isométrica. Bueno, pero este es TPA número 6. En una hoja, y acá les voy a pedir dos cosas, o es A4 o es A3, es totalmente indistinto. Lo único que les voy a pedir es lo que vayan a tener que subir a Más Campus, que si son dos hojas, la pongan juntas y saquen una sola foto. ¿Sí? Por favor, no me manden más de una foto, porque se hace un poco, se va a hacer más complicado. Entonces, una sola foto. Bien, entonces, lo voy a hacer como si fuese en una hoja A3, ¿sí? Que si no tienen la hoja A3, lo hacen en la hoja A4. Y si lo hacen en la hoja A4, puede ser una y otra. Eso lo vemos. Van a tener la hoja A3 por un lado. ¿Sí? Esta es representativa de la hoja. Vamos a tener el margen, que no nos olvidemos que es de línea gruesa, y que es 25 en la izquierda y el resto de los lados es 10 milímetros, y el rótulo que es de 175 por 60, cuyo interior es todo en línea fina. ¿Sí? Yo voy a hacer un esquemático del rótulo, algo así, pero tiene bastante similitud con lo real. Bien. En uno de los lados, con líneas finas, van a trazar un cubo, ¿sí? De 100 milímetros de lado, ¿sí? Esto de acá tiene, acá las aclaraciones, 100 milímetros de lado y está en perspectiva isométrica, ¿sí? Por lo tanto, abajo tiene los 30 grados que vimos hoy hace un rato en el cubo de proyección. Después, con línea fina, y siempre con línea fina, van a dividir los cuatro segmentos y van a trazar las diagonales esas o las rectas que yo estuve trazando recién cuando hablamos del método. ¿Sí? Y van a repetir la misma operatoria en las tres caras, con el objetivo de terminar dibujando en línea gruesa una circunferencia de diámetro 10, o la representación de la circunferencia de diámetro 10, en cada una de las caras del cubo. ¿Sí? Lo único que van a tener línea gruesa son las líneas que representan a la circunferencia, o sea, las tres elipses en este caso. Y el resto van a agregarle el eje de centro con línea fina, y les van a quedar en línea fina las aristas que usaron para el trazado de la circunferencia, ¿sí? Eso no hay problema. No hace falta que borren nada, nosotros queremos ver cómo es que hacen el método, ¿sí? Que apliquen el método. Aclaraciones sobre esto es 30 grados, ¿sí? Lo que está en rojo es aclaración, y van a tener que escribir arriba, con letra normalizada, y completo, ¿no? Con lo que voy a hacer yo ahora, perspectiva, completo, isométrica. Está abajo de eso, van a escribir la proporción 1, 1 en 1, que es la proporción que respeta la perspectiva isométrica. Eso por un lado. Por otro lado, y con la misma idea, vamos a hacer el cubo de la perspectiva caballera. También van a escribirle el título, perspectiva caballera, y van a dibujar un cubo de perspectiva caballera también de 100 por 100 por 100, teniendo en cuenta que en la perspectiva caballera la diagonal a 45 grados
respeta una proporción del 50%. Abajo de la perspectiva, la proporción, ¿sí? 1, 1, 0, 5, que es la proporción, y después van a volver a hacer lo mismo, trazar, para el centro no pasa nada, para la cara de frente no pasa nada, porque agarran el compás y lo hacen, ubican el centro, ¿sí? Trazan la mitad, ponen la línea de ejes, y donde se cruzan es el centro, y a partir de ahí trazan la circunferencia. En las otras dos caras aplican el método que vimos, y les debería estar quedando, por un lado, la circunferencia de frente hecha con el compás, o a mano también, la pueden hacer a mano, siempre que sea prolija, obviamente, y las dos curvas que representan a la circunferencia en las otras dos caras, ¿sí? Todo con la línea de ejes y lo que usaron para el método sin borrar, ¿está? Les repito acá y les aclaro en rojo, esto es un cubo de 100 milímetros de lado que tiene la cara esta a 45 grados y que hay que recordar que la proporción es en la profundidad, que voy a escribir así, del 50% para el caso de la perspectiva caballera. ¿Está? Si usan la hoja 3, no se olviden de esto lleva la grilla, que eso lo habíamos visto en el TP1 y que por ahí se fue corrigiendo en algún que otro TP, pero lleva la grilla, y bien. Si lo hacen en una hoja 4 y en una 4 hacen una cosa, en la otra hacen otra cosa, pueden juntar las dos para formar una